La sorpresa es que este año no vamos a hacer gráficas a mano. ¿Qué les parece? ¿O quieren hacer gráficas a mano como el año anterior? ¿Quieren? Hacemos a mano entonces, no hay ningún problema. ¿Quieren a No, mano? no, licenciado. No, 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 no. Estamos Gracias, profe, por contentos. tomar esa decisión. Sí, gracias. Le agradecemos mucho de todo corazón de primer bachillerato. Usted, Carla, no siente la emoción que sienten ellos o la tranquilidad porque no estuvo el año pasado con nosotros. Pero, ¿saben que aún tengo, bueno, aquí no en el colegio, tengo aún algunos, el de Daniel lo tengo aún, que es así, en una carpeta así, full grande. Y no recuerdo, uno de alguien más tengo. Pero tengo uno de los que hicieron con las hojas grandes, que está doblado así, también lo tengo en el colegio. Entonces, siéntase contenta de que no hay gráficas este año a mano. Ya, vamos a hacer una gráfica, un bosquejo. Porque este año ya no vamos a definir como el año anterior, sino vamos a definir otro tipo de situaciones. ¿Ya? Recordemos, un plano cartesiano consta de dos ejes, ¿verdad? X y Y. X, Y. Una ecuación o una función cuadrática tiene una forma. ¿Cómo se llama una ecuación cuadrática? ¿O cómo se denomina la gráfica de una función cuadrática? ¿Alguien recuerda? Parábola. Parábola. Vamos a trabajar con una parábola. Voy a hacer una a mano alzada. Para que tengamos una idea. Una parábola consta de varias partes. Primero, bueno, no me quedó tan recta que digamos. Así, ahí está mejor, un poquito más recta. Consta de dos partes. Las primeras que vamos a ver se conocen como corte en el eje de las X. Es este y este. Es el corte en X. ¿Sí? Pero también tenemos un corte en Y, que es el de aquí. Corte en Y. Pero también tenemos otro valor. Siempre se han dado cuenta que al finalizar la parábola hay un punto que divide la parábola en dos, o que es el punto final de la parábola. Ese punto tiene un nombre, perdón, se lo conoce como vértice. Y toda parábola la podemos dividir en dos porque es simétrica, ¿verdad? Y esa línea que divide la parábola en dos partes, la vamos a denominar eje de simetría. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, una función cuadrática está compuesta por el corte en X, el corte en Y, el vértice y el eje de simetría. Como les dije, esto es un bosquejo para que más o menos recordemos dónde está cada cosa. Pero vamos a trabajar numéricamente hablando. Ojo, esta no es la gráfica de esto. ¿Sí? No se olviden de eso. Vamos. Para definir el eje, el corte en el eje de las X, ¿qué utilizamos? Había una fórmula. Les dije que esa fórmula tenían que sabérsela como el nombre, ¿se acuerdan? Era fórmula general para una ecuación cuadrática. En este caso se la utiliza para definir el corte en X. Y se escribía así. X es igual a menos B más menos. ¿Ya se acordaron?
la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a A y que multiplica a C sobre, a ver, ¿sobre qué? No los escucho, ¿sobre qué? Sobre 2A. Sabiendo definiendo que el valor que está antes de la X es A, que el valor que está antes de la otra X es B y que el último valor es C. ¿Qué valor está antes de la X? Como no hay un valor, le definimos con valor 1. ¿Sí? Vamos a resolver primero el corte en el eje de las X. En este caso tendríamos X es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? Vale 2. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado menos 4, que multiplica a el valor de A, que es 1, y al valor de C, que es menos 3. Aquí, voy a hacerlo un poquito más. Sobre 2 que multiplica a A, que es 1. En este caso, X es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es ¿cuánto? 4, menos por más, menos, y menos por menos más. 4 por 3, 12, sobre 2. ¿Sí? Luego tendremos que X es igual a menos 2 más la raíz cuadrada de 16 sobre 2. Y también tenemos que X es igual a menos 2 menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2. Esto ya vimos el año anterior, ¿se acuerdan? Y nos va a quedar X es igual a menos 2 más 4 entre 2. Y X va a ser igual a 2 entre 2, que es 1. Y acá tenemos que X es igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Y tenemos que X es igual a menos 6 entre 2 y que X es igual a menos 3. Hemos definido los cortes en el eje de las X de esta función. Ahora, voy a mostrarles algo que vamos a utilizar muy a menudo para definir algunas cosas. Me regalan un segundo, solo voy a escribir y ya podemos hacerlo. Ahora sí, les comparto pantalla para que ustedes puedan apreciar. Me regalan un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la función o es la gráfica de la función que estamos definiendo en este momento. ¿Sí? Tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Y aquí están los cortes. Aquí está un corte en menos 3 y el otro está en 1. ¿Se dan cuenta?
Se está cumpliendo el corte, perdón, el corte que definimos de manera numérica, ¿sí o no? Sí. Sí. Vamos a definir ahora el corte en el eje Y con el mismo principio, ¿sí? Voy a cambiar de hoja y continuamos. Antes de continuar, voy a escribir de nuevo la función. Estamos trabajando con la función f de x es igual a x elevado al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Y ya en este caso hemos definido qué valor. ¿Qué valor hemos definido ya? No los escucho. Hemos definido ya el corte en el eje de X. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí corte. En X ya definimos si era, ¿cuánto? X. Lo siento, hice mal. X es igual a 1 y X es igual a menos 3. ¿Cierto? Estos son los valores que ya nosotros definimos. ¿Cómo encuentro el corte en Y? ¿Cómo? Ya vimos algo parecido en algunas clases anteriores. ¿Cómo defino un punto que va a pasar por la parte Y y que tiene que cruzar por Y? Corte en el eje Y. Fácil. Tomamos la función, pero no damos valor, perdón, damos el valor a X en 0. Para encontrar eje Y, X debe valer 0 o no. Para definir el punto, X va a valer 0 por donde va a pasar la gráfica en Y. Entonces, X vale 0, reemplazamos. Bueno, aquí no lo hice, ya lo hago en la otra. F de 0 es igual 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. Y F de 0 es igual a ¿cuánto? A menos 3. Entonces, ¿dónde o cuál es el valor de Y? Y va a ser igual a menos 3. Recordemos que F de X se puede reemplazar por Y. ¿Cuál es el corte en Y? ¿Cuál es? Corte en Y me dice que Y es igual a menos 3. ¿Cierto? Ahora, defino esto en la gráfica. Vamos a ver si en la gráfica se cumple. Aquí tenemos perdón. En este punto tenemos ¿qué cosa? El corte en Y. ¿Cuánto es el corte en Y? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Y también ya tenemos definido o hemos definido los cortes en X. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, seguimos. Ahora, definido el corte en X, corte en Y, ¿qué tendría que definir? Los escucho. El vértice. Vértice. ¿Sí? ¿Alguien recuerda la fórmula del vértice? A ver.
Nadie. ¿Ya? La fórmula del vértice me dice así. Vértice. Y vamos a tener que el vértice es igual en X. X va a ser igual a menos B sobre 2A. En X ya vamos a ver por qué. Cuando nosotros, voy a hacer una pequeña gráfica aquí. Cuando nosotros tenemos el plano cartesiano así, y tenemos nuestra gráfica así, este punto, el último punto, ¿es una coordenada, sí o no? Sí, es una coordenada, ¿de qué tipo? ¿Qué coordenada es? No creo. O sea, ahí hay módulo y hay dirección. ¿Qué coordenada es? Me van a hacer morir de las iras. Es una coordenada. Lo bueno es que eso viene en el concurso. Una coordenada rectangular. Porque tiene valor en X y tiene valor en Y. Para yo definir otro tipo de coordenada debe estar ya hecho el vector. No se olviden de eso. Ya recuerden que la matemática y la física se unen en algunos puntos. Es una coordenada rectangular, o sea que para yo definir el vértice voy a necesitar eso. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Aquí vamos a definir X. Recordemos, acá voy a poner la coordenada del vértice. Después de definir los valores. ¿Ya? X es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? 2. Sobre 2 que multiplica a A, que es 1. Y tengo que X es igual a menos 2 entre 2 y que X es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, la coordenada en X aquí, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Cómo defino el valor de Y? ¿Cómo defino el valor de Y si ya sé que X vale menos 1? A ver. Recordemos los conceptos de una función. Cada que yo tengo un valor de X, yo puedo obtener un valor de Y, porque estoy en una función. El valor de Y depende del valor que yo le dé a X. O sea, yo puedo poner función de menos 1 es igual a X al cuadrado más 2X menos 3. Función de menos 1 es igual a menos 1 elevado al cuadrado más 2 que multiplica a menos 1 menos 3. O sea, cada vez que yo tengo un valor de X, ¿cómo puedo definir el valor de Y? Reemplazando en la función. Como la tabla de valores que hacíamos el año anterior, ¿se acuerdan? No estamos utilizando una tabla de valores, pero se aplica el mismo principio. Recuerden que es una función. Una función es una relación entre el conjunto de salida y el conjunto de llegada. En este caso es una relación entre el conjunto X y el conjunto Y, entre X y Y. ¿Estamos? Seguimos. Función de menos 1 es igual a menos 1 por menos 1 me da como resultado 1, más 2 por menos 1 me da como resultado menos 2, menos 3. Función de menos 1 es igual a menos 4. Porque 1 menos 5 es menos 4. Lo que nos da el valor de que Y es igual a menos 4. Menos 4. ¿Sí? Tenemos la coordenada rectangular que nos va a definir el vértice. Vamos a ver si es verdad. Menos 1, punto y raya, menos 4.
Muy bien. ¿Cuál sería la coordenada en este caso? En este caso, estaríamos trabajando con esto. Se parece a una bola de Pokémon, ¿sí se dan cuenta? Qué chistoso. Esa es, o ese es el vértice, es la coordenada X y Y, o el final de una parábola, o desde donde la parábola parte hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que hay parábolas hacia arriba y parábolas hacia abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos que hacer todo eso, ¿verdad? Por supuesto. Ah, Todo ya. eso. Y falta más todavía. Estamos recién viendo las partes. Aún no hemos definido monotonía, no hemos definido nada más. Solo estamos definiendo las partes de una función hasta aquí. Ahí es cuando yo digo, el hecho de no hacer una gráfica no significa que no va a ser un gran trabajo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Hasta aquí hemos definido corte en X, corte en Y, vértice. ¿Qué nos falta? Nos falta el eje de simetría. ¿Qué dice el eje de simetría? Recuerden, ¿qué era el eje de simetría? La línea que divide la parábola. La línea que divide la parábola. ¿O qué más? Bueno, si es la línea que divide la parábola, ¿cómo la puedo definir? Trazando una línea paralela al eje de las Y, Ya, pero ¿cuál que sería? pase por el vértice. Ya, pero si ya pasa por el vértice, ¿cuál sería? Está facilito. Me da un poco de risa porque está súper fácil. Verán, lo que dice Daniel es perfecto. Es una línea paralela que pasa por el eje de las X. Y me voy a guiar o me estoy guiando en el vértice. Entonces, si es una línea paralela al eje de las X, al eje de las Y, perdón, y está pasando por el vértice, pregunto, ¿no es el vértice el valor del eje de simetría? Sí, Pero no la coordenada, no, el valor de X. O lo podríamos definir así. El eje de simetría es igual a menos B sobre 2A. En este caso ya está definido y sabemos que el eje de simetría es menos 1. ¿Por qué? Porque el punto en X donde se divide la parábola, el punto en X donde se divide la parábola en el vértice es el mismo eje de simetría. ¿Está claro? Pero solo el valor de X, no el valor de Y, ni la coordenada. Solo el valor de X. Vamos a hacerlo en la gráfica. En este caso tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Voy a dibujar algo. Desde aquí. No tengo línea entrecortada porque no hay en la aplicación, pero me gustaría ponerlo entrecortado como en otro ejercicio, pero no se puede. ¿Ya? Se dan cuenta que el eje de simetría es la línea que divide a la función en dos partes iguales. Y voy a dibujar, voy a poner otra cosita aquí.
y está pasando por el punto -1. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya defino el valor de X en el vértice, ese mismo valor lo voy a utilizar para definir el eje de simetría. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? O sea, licenciado, este eje de simetría es el resultado, o sea, es -1 de la vértice de lo que dijo. Así es como yo le logré entender. Exacto, es el mismo valor del vértice en X. Ah, El ya. eje de simetría es el mismo valor del vértice en X. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy, o vamos a trabajar con la graficadora por estos días. ¿Ya? Por estos días voy a trabajar con la graficadora. ¿Sí? Por favor. Les voy a pedir un gran favor. Yo voy a trabajar con graficadora. ¿Eso qué significa? Significa que la gráfica debe ir. Si usted no me pone la gráfica, tiene cero. O sea, usted toma la graficadora. Ya les enseñé en alguna ocasión cómo hacer, ¿verdad? Le hacen un capture de pantalla y me envían la fotografía ya en conjunto con el deber, pero en orden, por supuesto. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar no solo con estos valores, vamos a trabajar con otros valores adicionales. O sea, vamos a trabajar con una función cúbica tal vez, con una función exponencial, vamos a trabajar con una función logarítmica. Y bueno, tal vez este año no, pero necesito que por lo menos la graficadora la sepan manejar bien. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Les recuerdo, en la parte superior izquierda está la función. ¿Sí ven? Aquí usted puede modificar. Puede escribir, qué sé yo, 2. O puede escribir toda la función f, entre paréntesis, de x es igual a x. Tenemos aquí en la esquina, si ven como teclado, ustedes le dan clic ahí y se abre. Aquí tienen para elevar al cuadrado o para elevar a cualquier otro exponente. Elevado al cuadrado más 2x menos 3. Y ya dan la función que requiere. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, sí o no? Entonces, de esta manera usted constata que lo que está haciendo está bien o está mal. Yo les voy a dejar el día de hoy porque, perdón. Ya. Yo les voy a dejar el día de hoy 5 ejercicios. Pero cada uno contiene corte en X, corte en Y, vértice, ¿sí? Eje de simetría. Y la gráfica por medio de GeoGebra. Ojo, ojo, recordemos que estamos en funciones. Y una función es indiferente a la solución. Tal vez en algún momento les pase esto. Tal vez. Porque suele pasar. ¿Se acuerdan que no hay, en ocasiones no hay solución? Voy a hacer una que no tiene solución. Solo con cambiar el símbolo ya esta función no tiene solución. ¿Se dan cuenta por qué no tiene solución? O en X no tiene solución. O sea, no hay corte en X, pero hay corte en Y. Hay vértice. ¿Sí? Que son dos valores y eje de simetría. Tal vez pase que no tenga corte en X, pero siempre hay corte en Y. Tal vez no haya corte en Y, no, siempre debe haber corte en Y y el eje de simetría. ¿Está claro? ¿Eso dónde lo defino? Lo defino cuando estoy haciendo el primer proceso, que es con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido para b. ¿Ya? En este caso en particular, si el valor hubiera sido 3 positivo, solo voy a reemplazar. Aquí no me hubiera quedado esto, sino me hubiera quedado menos 12 y me hubiera quedado x es igual a menos 2 más la raíz cuadrada de menos 8 sobre 2. Y cuando yo ya tengo una raíz cuadrada negativa, digo
que no hay solución. ¿Sí? Que no tenemos solución. ¿Está claro? ¿Eso dónde lo defino? Aquí. Eso ya vimos el año anterior, solo estamos recapitulando. Estamos recordando, nada más. Sí trabajaron con funciones el año anterior, Carla, en su colegio, ¿cierto? Ya, muy Sí. bien. Estamos claros. Nos vemos a las 2 de la tarde. Ingresan por el mismo link, el link de esta clase. Ingresan a las 2 de la tarde. Les pido un gran favor, un gran favor. Seamos puntuales, ¿ya? Seamos puntuales para hacer lo que tenemos que hacer y luego nos retiramos, ¿sí? Les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana que tenemos física. Gracias a Dios no perdemos una hora de física. Entonces mañana tenemos física y yo creo que vamos a ocupar las 2 horas mañana para avanzar y no perder tanto lo del día viernes. ¿Ya? Entonces eso sería, chicos, ya les dejo el deber. Que pasen muy bien. No se olviden de colocar la gráfica de GeoGebra dentro del deber. Es muy importante eso. ¿Sí? Que pasen bien, los dejo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, Listen, cuídense. Listen.